Hemos hablado en este programa muchas veces de la mala suerte de los Habsburgo. Hablamos de la aparición de aquel fantasma vestido con ropas blancas, el que llamaban la Dama Blanca, que aparecía en el Palacio de los Habsburgo en Viena, y anunciaba una desgracia. Cada aparición de la Dama de Blanco anunciaba una desgracia, lo habían visto en vísperas de acontecimientos tremendos como la muerte de un tipo, o asesinato, la muerte de Carlos VI, bueno, no importa. Hablamos de otros episodios también relacionados con Francisco José. Conocemos lo que sucedió con Sisi, la mujer de Francisco José. La mataron en Ginebra en 1898, la mató un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini. Hablamos también de lo que pasó con Maximiliano en Querétaro, el emperador Maximiliano, lo fueron a buscar a instancia de Napoleón III para ponerlo como emperador en México, y Benito Juárez lo hizo fusilar en Querétaro. Tenía 35 años, la mujer de Maximiliano, Carlota, se volvió loca. Contamos también la historia del suicidio del hijo de Francisco José, Rodolfo, también conocido como Charles Boyer, y su amante María Bétzera. Se mataron en la tragedia de Mayerling en 1899. Y otra tragedia fue la que desencadenó la Primera Guerra Mundial, el asesinato de Francisco Fernando, que era sobrino de Francisco José, en Sarajevo en 1914. Pero Francisco José sufrió otros horrores de los que poco se ha escrito. Vamos a hacer un catálogo de desgracias y yetaturas secundarias de don Francisco José. Por ejemplo, tenía un hermano que se llamaba Luis Víctor, que no figura en ningún cuadro genealógico de la Casa de Austria, seguramente por lo que vamos a contar a continuación. El archiduque Luis Víctor era el menor, era homosexual, y esta circunstancia que era nefasta en aquellos tiempos, y más en una corte como la de Viena, le trajo muchísimos problemas. Además, Luis Víctor se exhibía públicamente con sus amantes, pero además de eso iba a lugares de mala fama, etcétera. Organizaba orgías, esas cosas que por ahí no conviene que ocurran con el hermano menor del emperador de Austria. La policía fue y le advirtió al emperador, mire, dice su hermano. Pero Francisco ordenó tapar como fuese el asunto y no tomó ninguna medida. Sin embargo, en febrero de 1875 ocurrió un escándalo que ya no pudo ocultarse. Luis Víctor acostumbraba a ir a una casa de baños vienesa, muy elegante, que se llamaba Central Bar. Y un día se dirigió a un señor, y este señor creyó que se le estaba aproximando, esas viejas y trágicas historias. El tipo inmediatamente le dio una trompada, esas... si ocurre todavía hoy, calcule que no ocurriría en aquellos tiempos. Pero Luis Víctor gritó que era el archiduque de Austria y amenazó al que lo había golpeado con la cárcel, y el tipo se enfureció todavía más y le dio una paliza tal a Luis Víctor que los criados de la casa de baños tuvieron que transportar al archiduque hasta el palacio, desmayado y maltrecho. Y el caso se conoció en Viena, y el emperador se enojó. Lo desposeyó del título de archiduque y lo desterró al palacio de Klesheim en Salzburgo. Allí, aquel hermano menor de Francisco José vivió como un prisionero. Tenía prohibido salir y lo borraron del árbol genealógico. Finalmente, ya bastante tarde, quiero decir como 30 años después, en 1914, se declaró oficialmente loco a Luis Víctor, y hasta que en 1919 murió el pobre ahí encerrado. Algunos dicen que el encierro de Luis Víctor no tuvo que ver con sus preferencias sexuales. Parece que Luis había advertido una vez a Sisi, la mujer de Francisco José, que el emperador tenía un amante, y esa, dicen, había sido la causa principal del castigo. Sí, gracias.
Además de esta locura de Luis Víctor, se sucedieron otras desgracias que no hemos contado nunca. La prima más querida del emperador, Clara, fumaba a escondidas del emperador y de sus padres. Era una chica muy jovencita, y entonces fumaba y se ocultaba para que no la vieran los padres. Un día estaba fumando por ahí en la ventana y cayó, no sé si la vieja o no sé quién, y esta chica trató de ocultar el cigarrillo y no tuvo mejor ocurrencia que metérselo en el peinado. Tenía un peinado alto de ese, incluso tenía algunos moños, unas gasas y unos tules, de suerte que agarró fuego y bueno, pasó lo que pasa, ¿no? La chica, lo que pasa cuando uno esconde un pucho en el jopo. Le agarró fuego a favor incluso de la glostora que se había puesto. De alta combustión. Claro. Y en vez de irse a pagar a una pileta o algo, salió corriendo, no la pudieron agarrar. Una verdadera tragedia. Se murió. A una cuñada de Francisco, que era hermana de Sisi, también le sucedió algo desgraciado. Se llamaba Sofía, se había casado en 1868 con el duque de Alençon. Pero en 1897 murió quemada en el incendio del Bazar de la Caridad de París. Un sobrino del emperador, el archiduque Juan, por sus ideas liberales, se había apartado de la corte, había renunciado al título de archiduque, tomó el nombre de Juan Hort y fue conocido como un dandy. Tenía una amante, la actriz Margarita Stoibel. Juan y Margarita eran admiradores de la obra y de la vida de Lord Byron. Y en octubre de 1889 quisieron emular al poeta en sus salidas como navegante. Saben ustedes que Lord Byron tuvo un episodio, creo que con Shelley, en el cual naufragó. Bueno, tan bien lo imitaron que ellos también naufragaron, pero a diferencia de Byron, se ahogaron. Un primo del emperador, Guillermo, fue pisado por una tropilla de caballos. No ya por un caballo, sino por una tropilla de reservados. Bueno, estas son muchas desgracias. Francisco José, que murió a los 86 años sin padecer nunca el menor achaque, solía decir con cinismo que todos sus parientes habían sido extraordinariamente generosos porque se habían repartido entre ellos toda la mala suerte de la familia. A fines del siglo XIX había muchos frailes y personajes un poco esotéricos que ofrecían al emperador sus servicios para terminar con tanta excomunica. Y al final la gente, que siempre disfrutó de la vista de sus nobles, que lo festejaba, adquirió la costumbre de eludir la presencia del emperador y sus familiares, porque temía que la sombra de aquel séquito nefasto los tocara. De todos modos, la mala sombra de los Habsburgo la reservaban para ellos. Esto es lo que tenía que decir acerca de la proverbial mala suerte de los Habsburgo, sobre la cual hemos hablado y en la cual desde luego no creemos. Bien. Hemos ido... ¿A quién dedicar esto? Primero, Rolón. A los que no creen en estas cosas, Alejandro, y no hacen a las personas víctimas de tonterías de este estilo. No, claro. Así es. Y a los que finalmente contribuyen a ahuyentar la mala suerte a fuerza de coraje, de acción, de benevolencia, de generosidad, de trabajo, etc. Ese es mucho mejor que un amuleto. Seguro. Lo digo yo, que he sido supersticioso en una época. Yo iba a la Facultad de Derecho a dar exámenes con una corbata que suponía que era una corbata proclive a los buenos resultados académicos. Y nada, ni siquiera puedo decir que un día salí mal y entonces, no, porque eso sería continuar. Ya me di cuenta que no había una relación mecánica entre el uso de la corbata y el buen resultado de los exámenes. Y sí la había entre las horas que yo dedicaba al estudio y el resultado. Entonces me pareció que era una cábala mucho más eficaz estudiar, comprendido lo cual abandoné los estudios.
Sucede que yo era mucho mejor para ponerme corbatas que para estudiar Derecho. Hemos ido a la discoteca a solicitar una canción que ilustrase esta sucesión de desgracias de la familia de los Habsburgo, y encontramos el vals criollo, un vals paisano que canta Carlos Gardel y que se llama justamente, pensando sin ninguna duda en la familia Habsburgo, se llama Mala Suerte. El vals disimula estas referencias a la Casa de Austria con una historia de un hombre que juega la taba, su suerte amorosa, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué hay? Sí, es fácil percibirlo. Es fácil percibirlo, no hay nada. Bien. Estaba pensando que, a ver, de qué manera podía descubrirse el ocultamiento. Y no sé, ha sido Se han esmerado. tan esmerado el poeta en ocultar sus verdaderas intenciones que estas son absolutamente inconmensurables. Esto es lo que sucede, ¿no? Cuando hace uno metáforas muy lejanas, o alegorías también, una gran lejanía. Por ejemplo, un señor que juega la taba a ver quién se levanta una mena en un baile, metaforiza la mala suerte de los Habsburgo. Es una metáfora tan lejana que resulta ineficaz. La otra metáfora ineficaz es la que es muy cercana. Sí. Entonces, aquel príncipe parecía un príncipe. Bien. Canta Carlos Gardel el vals que se llama Mala Suerte.